Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 15, el día de la expiación. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Levítico 17:11. Oremos. Padre bondadoso, buenos días. Muchas gracias, Señor, nuevamente aquí delante de tu presencia por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario, aquel que tomó nuestro lugar allí para expiar nuestros pecados, para redimirnos de la esclavitud del pecado, de la culpa del pecado, de la condenación del pecado, de tal manera que hoy podamos estar delante de tu presencia, Señor, para honrarte y bendecirte con nuestro ser. Gracias, Dios mío, porque podemos acercarnos con toda libertad delante de tu presencia, Señor. Porque podemos acercarnos, oh Dios bendito, delante de ti, Señor, con toda tranquilidad, con toda confianza, Señor. Pero no en nosotros, no una confianza en nosotros, no una confianza en nuestras obras, no una confianza incluso en la santidad que como creyentes debemos tener delante de ti, porque como creyentes sin duda alguna debemos tener buenas obras, Señor, obras que sean de justicia, de santidad, de rectitud, de honor delante de ti, Señor, de honestidad, pero no son esas obras por las cuales nos acercamos ante ti, Señor. Ellas son como simplemente el adorno y la consecuencia, el resultado de una vida de santidad, de una vida salva que nos has concedido, Señor. Venimos siempre recordando el sacrificio de Cristo. Venimos siempre, Señor, bañados en la sangre de tu Hijo, porque es por ella que tenemos libertad para estar delante de tu presencia, Señor, y para que de esa manera podamos ser aceptos, como dice tu palabra, aceptos en el amado, aceptos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que aquí estamos delante de ti, Señor, dándote honor, dándote gloria, dándote alabanza y exaltación, Señor, porque de ti somos, por ti somos y para ti somos, Señor. Por eso también esto nos lleva a presentar nuestra vida en arrepentimiento, Señor, colocándonos a cuentas delante de ti, oh Dios, reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón por ellos, Señor. Sin duda alguna te hemos ofendido, Señor, que hemos pecado contra ti. Oh Dios, aquí estamos para pedirte que nos perdones, Señor, por aquellos pecados ante los cuales somos conscientes, por aquellos pecados ante los cuales, Señor, sabemos que hemos cometido y con los cuales te hemos ofendido y nos hemos contaminado, Señor. Y te hemos ofendido no solamente porque hemos pecado directamente contra ti, sino también porque hemos pecado contra nuestro prójimo, sea nuestro cónyuge, sean nuestros familiares, sean nuestros hermanos en la fe, sean nuestros vecinos, Señor. Pero si hemos pecado contra ellos, entonces indirectamente hemos pecado contra ti, Señor. Y también, oh Dios, ha causado mancha en nuestra vida, y por ello, oh Dios, Señor, en sincero arrepentimiento, como rogamos que así sea, pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón y pedimos nos limpies con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Y pedimos nos santifiques, bendito Dios, y nos limpie, nos lave, Señor, y nos dé la gracia para que podamos levantarnos en tu presencia. Nos dé la gracia para poder seguir creciendo en santidad, para que podamos seguir creciendo, Señor, en pureza delante de ti, y para que podamos seguir delante de tu presencia, Señor. Porque es lo que dice tu palabra, que nos acerquemos confiadamente ante tu trono de gracia, Señor, para que podamos seguir hallando más gracia y más misericordia en este y cada día de oportuno socorro. Y eso lo podemos hacer por Cristo y el sacrificio que hizo a nuestro favor, y por la sangre que Él derramó y por la cual hoy estamos libremente delante de ti, Señor. Te agradecemos este buen momento, lo colocamos en tus manos para que seamos edificados, y de antemano, Señor, colocamos este día delante de ti como un día de edificación y de santificación para nuestras almas, Señor. Gracias te damos por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy corresponde febrero 15
el día de la expiación. Así que si algún hermano va a leer el devocional, puede levantar su manito, por favor, para que pueda compartirnos la lectura. Febrero 15. El día de la expiación. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Levítico 17:11. Cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto, su redención los llevó a una relación con Él. Al vivir bajo el gobierno de Dios, el pueblo disfrutaba de su presencia en el tabernáculo. Sin embargo, desde el principio los israelitas no pudieron guardar la ley de Dios. Esto introdujo un dilema. ¿Cómo un Dios santo podía morar con un pueblo pecador? Un día específico del año, el día de la expiación, el sumo sacerdote de Israel debía entrar, por instrucciones de Dios, al lugar santísimo, el lugar en el tabernáculo donde la presencia de Dios moraba para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Él tomaba 2 machos cabríos sin defecto, sacrificaba al primero como ofrenda por el pecado del pueblo, y luego rociaba su sangre sobre el propiciatorio. Los israelitas merecían la muerte por sus pecados, pero Dios, en su gracia, proveía a este macho cabrío como sustituto que moriría en su lugar. El pueblo podía vivir porque el animal había muerto. El resultado de esa expiación se veía en lo que sucedía con el segundo macho cabrío. El sacerdote colocaba las manos sobre su cabeza, confesaba los pecados del pueblo sobre él y luego lo enviaba lejos hacia el desierto. Entonces el sumo sacerdote podía aparecer ante el pueblo y decir: sus pecados han sido expiados, la sangre ha sido derramada, y por el derramamiento de sangre hay remisión del pecado. El otro macho cabrío lo he enviado al desierto, y de la misma manera ya no tienen que preocuparse más por su pecado, ni llevarlo como una carga sobre sus hombros. En particular, Dios estaba instaurando una verdad esencial. Él está dispuesto a hacer lo que sea necesario para llevar a los pecadores a su presencia. Ya que su pueblo fue y sigue siendo rebelde, tuvo que proveer un sacrificio por el pecado de ellos para permitirles acercarse a Él con base en las acciones de otro. Cada sacrificio señalaba al perfecto sacrificio que Cristo ofrecería por su muerte en la cruz para tratar con el pecado una vez y para siempre. Como resultado podemos disfrutar de una confianza completa ante Dios, pero esta confianza no es en nosotros mismos, sino que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Hebreos 10, del 19 al 20. Cuando te veas tentado a vacilar, a dudar y a mirar a tus propias obras como la base de tu seguridad, recuerda estos 2 machos cabríos. Ambos te señalan hacia la obra de Jesús en la cruz. Tu pecado ha sido pagado y eliminado. Tu desempeño no agrega ni quita nada de tu estatus ante nuestro santo Dios. Aquí es donde encontrarás tu confianza, en una vida que no viví, en una muerte que no morí, en la vida de otro, en la muerte de otro. Confío toda mi eternidad. Hebreos 10, del 11 al 25. Bueno, ahí tenemos, mis hermanos, el devocional, el día de la expiación. Tiene bastante tema de conocimiento del Antiguo Testamento, ¿no? Aquí es donde nos llevaría lo que sería Levíticos, capítulo 16, 17, y todo lo que nos habla acerca del día de la expiación. Incluso no sé si han escuchado la famosa fiesta del Yom Kippur, muy conocida entre los israelitas, y es precisamente porque son 2, la forma en cómo se pronuncia la palabra en hebreo, el día de la expiación, el día haciendo referencia al Yom como día y Kippur como expiación, ¿no? Que en el hebreo
hay varias palabras, por ejemplo, que están relacionadas con expiación. Esta palabra, la palabra, aunque aquí en Levítico es muy curioso porque en Levítico 17:11 no aparece la palabra Kippur, sino la palabra como kafar, y esa palabra kafar tiene una relación más conectada con propiciación, ¿sí? Como lo que causa la expiación. Y por eso cuando hemos hablado de expiación y propiciación, en algún momento lo he mencionado, estas dos palabras están conectadas, dos palabras que no se pueden desconectar. Cuando yo hablo de expiación, inmediatamente tendría que hablar de propiciación, o en algún momento tengo que hablar de la propiciación, y cuando hablo de la propiciación tengo que hablar, o es porque debo haber hablado de la expiación, porque son dos palabras entrelazadas, tanto que en ocasiones se pueden confundir, o alguno las puede relacionar de manera incorrecta, o pensar que son iguales. Algunos, he escuchado predicadores que las tienen como palabras sinónimas, pero es que están tan conectadas que la una apunta hacia la otra. La palabra expiación tiene que ver con cubrir, como lo vamos a ver, y la palabra propiciación tiene que ver con satisfacer, con lo que causa el haber cubierto una deuda en particular, ¿sí? Entonces, como decir, ya cubrí esa deuda, ya estoy satisfecho. Estoy satisfecho porque la deuda se cubrió. Entonces, pero están muy conectadas, y por eso le digo que si voy por ejemplo, donde la única ocasión que en la Reina Valera aparece así la frase día de la expiación, es en Levítico 25:9, que aparece así la palabra día de la expiación. Pero en Levítico 16, donde se establece este día, pues está constantemente hablándose de un día en particular, y el día de la expiación, que es como la fiesta del Yom Kippur, eso se ofrece en lo que quedó establecido para que en el mes séptimo, el 10º día, en el mes séptimo. Y esto debido a lo que implicaba eso, ¿no? El mes séptimo, muy particular, en el mes séptimo se ofrecía como un símbolo del día de reposo, como un mes donde se establecería el día de reposo, y este Yom Kippur, este día de la expiación, se llevaría a cabo en el 10º día. Y es incluso considerado como el Shabbat de Shabbats. Este día de Yom Kippur es, independientemente en el día que caiga, este día sería día de reposo. No importa si cae primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, el día que caiga el Yom Kippur, el día de la expiación, ese día es día de reposo, y es reposo, es decir, es considerado el día de reposo por encima de todos los días de reposo, por lo que implicaba el Shabbat. Incluso, bueno, esto para hacer referencia al hecho de que se establece que el día que Cristo fue sacrificado, curiosamente pudo haber caído precisamente un día de Yom Kippur, a decir, precisamente un día de expiación. Cristo, pero esto es un dato que hay que debe ser corroborado para que no lo tome como algo fijo, como algo seguro, sino que según algunos datos que se dan. Pero es algo que se menciona no como seguridad, sino como una posible un dato que se da respecto al día en que Cristo fue sacrificado. Bueno, ahí nos presenta entonces el texto, ¿no? Para hacer expiación por sus almas, pues es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Dice, cuando Dios rescató, y aquí empieza a presentar, ¿no? Dios rescató a los israelitas, su redención los llevó a una relación con Él. Dios los saca de Egipto, y esa liberación tiene un peso espiritual, ¿sí? Tiene una connotación espiritual de tal manera que cuando se menciona nuevamente la ley
en el libro de Deuteronomio. Recordamos que el libro de Deuteronomio es una repetición de la ley. Es como si el Señor tomara todo lo que Él ha dicho durante Éxodo, Levítico, Éxodo, Levítico y Números, y colocara en Deuteronomio como un resumen de eso. Y cuando expresa los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, ya no lo relaciona como en Éxodo, que lo relacionó con los días de creación y el séptimo día, como un día de reposo eterno, sino que ya en Deuteronomio relaciona el día de reposo, lo relaciona como un recordatorio, o lo conecta como recordatorio, ya no del Shabbat de Dios, ¿sí? Día de reposo, el séptimo día donde Dios reposó, sino que lo relaciona con el reposo que surge de haber sido liberados de la esclavitud egipcia. Como diciendo, reposaron de su esclavitud, fueron libres del poder egipcio y el pueblo reposó. Entonces, y note que aquí hace referencia a eso, ¿no? Cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto, su redención los llevó a una relación con Él, los entra en reposo, o es lo que ellos debían, obviamente, tener muy en cuenta al respecto de esa liberación. Cuando los rescata del yugo egipcio, los rescata para liberación, para reposo de sus vidas. Lamentablemente, pues entendemos, como lo dice en el escrito, ellos no entendieron esto y muchos de ellos pues no reposaron, porque como se dice, ya lo hemos mencionado acá, ellos salieron de Egipto, Egipto no salió de ellos, y muchos, aunque fueron liberados físicamente de la esclavitud egipcia, su corazón todavía seguía en cautiverio, pero ya era más por causa de sus deleites pecaminosos. Dice, al vivir bajo el gobierno de Dios, el pueblo disfrutaba de su presencia en el tabernáculo. Sin embargo, desde el principio los israelitas no pudieron guardar la ley de Dios. Esto introdujo un dilema, y es que cómo un Dios santo podía morar con un pueblo pecador. Y ahí es donde el Señor viene el establecimiento de los sacrificios, ¿no? Un día específico del año, el día de la expiación, el sumo sacerdote de Israel debía entrar por instrucciones de Dios al lugar santo, al lugar santísimo, el lugar en el tabernáculo donde la presencia de Dios moraba, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo de Dios. Recordemos que parte de los mandatos que Dios le había dado a Moisés era el establecimiento del tabernáculo. Lo cual, la forma en cómo se diseñaba era un tabernáculo movible, ¿no? Durante 40 años el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto, y el tabernáculo, por lo tanto, la manera como tenía que ser hecho era que fuera movible, que se pudiese transportar de lugar en lugar para de esa manera. Ya es hasta cuando viene el reinado de Salomón que Israel ya puede tomar ese tabernáculo y convertirlo en un templo, y lo que era el tabernáculo termina siendo ese gran templo. Así que el tabernáculo pues se ensancha en medidas, pero internamente el templo contenía lo que contenía el tabernáculo: unos atrios, un lugar santo y un lugar santísimo. En los atrios estaban los levitas, donde podían ellos entrar, donde podían trabajar, donde podían hacer lo que tenían que hacer. Al lugar santo entraban los sacerdotes, donde también ofrecían, preparaban sacrificios, lavatorio, todo ese tipo de cosas. Pero al lugar santísimo, que era la tercera parte del tabernáculo, o la segunda parte dentro del tabernáculo, porque si bien se podía decir que todo el tabernáculo estaba compuesto por la parte de afuera, que era atrios, y la parte interna, que era el lugar santo y lugar santísimo. Entonces, si hablamos de todo el tabernáculo contando con atrios, pues decimos que el lugar santísimo es la tercera parte. Pero si hablamos de la parte interna del tabernáculo, entonces decimos que el lugar santísimo es la segunda parte interna del tabernáculo. Y a esa parte interna, que era lugar santo y lugar santísimo, a esa parte
última, por decir así, sea segunda o tercera como la veamos, solamente entraba el sumo sacerdote y entraba una vez al año. Sí, una vez al año. En lo que podemos leer, encontramos que el sumo sacerdote, cada vez que entraba, y era el día de la expiación, y es lo que se conoce como el séptimo día del mes, en el día décimo, entraba, y dice que entraba con una cuerda amarrado y con una campanita sonando, de esa manera implicando que él constantemente, o que él estaba en sus actos sacrificiales, estaba vivo. Si la campana dejaba de sonar, implicaba que el sumo sacerdote había fallecido ante la presencia de Dios como castigo por no hallarse en santificación, y por lo tanto, ¿para qué era la cuerdita? Porque como nadie más podía entrar al lugar santísimo sino él, entonces los sacerdotes tendrían que sacarlo pues muerto, y eso no implicaba una gravedad para decir, ay, mire, se murió el sumo sacerdote, pobrecito, sino que todo el pueblo entraba en lamento, porque implicaba que lo que el sumo sacerdote iba a ofrecer a favor de él y del pueblo no había podido, no se pudo ofrecer. Por lo tanto, era como que el pueblo de Israel iba a entrar en todo un año, hasta el próximo día de la expiación, entrar como en no bendición de Dios, en no tener el perdón, no caminar con el perdón del Señor, no misericordia, no gracia sobre ellos. Y esto era pues algo terrible para el pueblo, porque era como si caminara un año sin esa bendición de parte del Señor. Entonces note todo lo que sucedía, o lo que pasaba o lo que había alrededor. Y más adelante creo que en el calendario moderno hebreo, el día de la expiación termina siendo como el año nuevo judío. Ya termina a convertirse como a partir de aquí en el inicio de año, pero al inicio este día de la expiación se hacía el séptimo día del mes, ¿no? Como les mencioné. Dice en este acto, en esta acción del sumo sacerdote, él tomaba 2 machos cabríos sin defecto, como el Señor mismo lo había establecido, ¿no? Sacrificaba el primero como ofrenda por el pecado del pueblo, y luego rociaba su sangre sobre el propiciatorio. Los israelitas merecían la muerte por sus pecados, pero Dios en su gracia proveía a este macho cabrío como sustituto y moría en su lugar. Note cómo desde el Antiguo Testamento se ofrecía o se observaba o podíamos ver a ese Dios perdonador, a ese Dios de misericordia. Hay gente que cuando habla acerca de Dios y del Antiguo Testamento y del Nuevo, dicen, no, es que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de gracia y de amor, pero el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, un Dios de justicia. Falso, hay que leer bien la Biblia, porque incluso desde el Éxodo Dios mismo está diciendo que Él es lento para la ira, grande misericordia y que se deleita en perdonar. O sea, Él mismo está diciendo desde el Antiguo Testamento cómo es Dios. Ahora, no es cuestión de que en el Antiguo Testamento Dios era más severo y justo con el pecado. Dios siempre ha sido misericordioso y Dios siempre ha sido justo. Tanto incluso que si vamos a ver por eso, en Hebreos capítulo 6, o el capítulo 10, perdón, que no lo recuerde, Hebreos va a decir esto: si antes había castigo por el pecado, ahora mucho más la reprensión es más fuerte, porque Dios no va a tener por inocente aquel que tenga por inmunda la sangre del pacto. O sea, si antes el asunto era con cabritos, mucho más ahora, porque ahora se está hablando no de un cabrito, sino de su hijo. Antes era la sangre de animales, ahora es la sangre de su hijo. Así que la justicia de Dios sigue vigente. No podemos hablar de un Dios que antes era más y ahora menos, y antes era más en otra cosa y ahora menos en otra. Dios siempre ha sido misericordioso, perdonador, pero también justo y santo con respecto al pecado. Antes Dios no tenía por inocente al culpable, ahora tampoco, mis hermanos. Antes Dios era lento para la ira y grande misericordia, ahora todavía lo sigue siendo. Dios es inmutable, los mutables somos nosotros.
Solo que ahora pues lo que podemos mencionar ahorita respecto al nuevo pacto es que podemos ver con más claridad lo que el Señor pretendía hacer en la antigüedad con respecto a lo que es el sacerdocio, el sumo sacerdocio y lo que era el sistema sacrificial. Ahora podemos entender esto, hermano, y qué glorioso que nosotros, no siendo judíos, con toda su ley, su Talmud, podamos comprender cosas que incluso y lamentablemente ellos hoy en día no comprenden. Ahora lo podemos entender, mis amados hermanos, gracias a el Espíritu de Dios que Dios ha colocado en nuestra vida y con el cual nos ilumina su palabra, mis amados hermanos. Y entonces está esto, ¿no? Dice, sacrificaba a 2 machos cabríos, sacrificaba el primero como un sustituto que moría en su lugar. El pueblo podía vivir porque el animal había muerto. El resultado de esa expiación se veía en lo que sucedía con el segundo macho cabrío. El sacerdote colocaba las manos sobre su cabeza, confesaba los pecados del pueblo y sobre él, y luego lo enviaba lejos hacia el desierto, ¿sí? Y el cordero, ¿qué hacía? Se iba perdiendo entre el desierto, lo cual significaba que los pecados el Señor se los llevaba. Isaías dice que Él toma nuestros pecados y los echa tras sus espaldas, olvidándose de nuestras iniquidades. O como dice, que los tira tras las profundidades de la mar, ¿no? A las profundidades de la mar. Y Dios se olvida de que se olvidó de todas nuestras iniquidades, o los alejan de nosotros tan lejos como está el oriente del occidente. Y como decía un predicador, tome una nave, un jet, tome y vaya hacia el oriente, intente ir y llegar, no va a encontrar, pero devuélvase e intente buscar el occidente, va a pasar, el occidente, el oriente, el occidente son infinitos, están lejos de manera infinita. Usted sale del mundo y sigue y sigue. Bueno, dice que tan lejos está el oriente, el occidente, de esa manera el Señor alejó nuestras iniquidades. Y eso es lo que implicaba ese macho cabrío sobre el cual se imponía las manos y se le soltaba en el desierto. Al final iba a terminar muerto lo más posible porque iba camino al desierto y donde se perdía. Dice el escritor, entonces el sumo sacerdote podía aparecer ante el pueblo y decir, sus pecados han sido expiados, la sangre ha sido derramada y por el derramamiento de sangre hay remisión de pecados. El otro macho cabrío lo ha enviado al desierto y de la misma manera ya no tienen que preocuparse más por su pecado ni llevarlo como una carga sobre sus hombros. En particular, Dios estaba instaurando una verdad esencial. Él está dispuesto a hacer lo que sea necesario para llevar a los pecadores a su presencia. Y esto es parte de la gracia del Señor. Por eso, si bien el antiguo pacto, el pacto sinaítico, el pacto mosaico, como se le llama también, es un pacto de obras, mis amados hermanos, no significa que durante el pacto de obras no había una manifestación de la gracia. Precisamente el pacto de obras, por el pacto de obras, o por ser un pacto de obras, es que ellos se mostraban siempre pecaminosos delante del Señor. Por ser un pacto de obras, siempre se encontraban en imperfección delante de Dios. O sea, siempre mostraban que no podían suplir, no podían dar de sí lo que Dios demandaba, una vida de perfección. ¿Y de qué manera, aunque es un pacto de obras, Dios puede mostrarnos su gracia en medio de él, sino a través del sistema sacrificial y el rol sacerdotal? ¿Cómo es posible que un animal se convirtiera en un sustituto, en alguien por el cual se haría expiación, es decir, un acto de cubrir la deuda que estos hombres o estos israelitas tenían delante del Señor, sino a través de eso, del sacrificio de animales? Y así habían 2 sacrificios. Dos sustitutos, el que moría y el sobre el que se cargaba el pecado para que se perdiera en el desierto. Esto es parte de la misericordia del Señor. Dios establece el pacto de la ley. Ustedes tienen que obedecer, y si no obedecen, ustedes estarán bajo maldición y entonces todas las maldiciones los perseguirán.
Esto obviamente implicaría que el pueblo tendría terror, porque ¿cómo va a ser si lo único que demuestra día tras día es que no son capaces de ser obedientes como Dios lo demanda? Ok, sistema sacrificial, rol sacerdotal. Un hombre en representante del pueblo, en representación del pueblo ante Dios, con un sistema sacrificial por medio del cual podía él brindar ese perdón para ellos. Algo simbólico para sus vidas. ¿Y de qué estamos viendo? Que realmente, como Dios ya les había dicho desde Éxodo, Dios se deleita en misericordia. Dios se deleita en perdonar. Como diría un predicador, la gloria de Dios es perdonar, porque de esa manera no solamente satisface su justicia, sino también el hecho de brindar misericordia a aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento. Reitero eso, Dios, en particular Dios está instaurando una verdad esencial. Él está dispuesto a hacer lo que sea necesario para llevar a los pecadores a su presencia. Ya que su pueblo fue y sigue siendo rebelde, tuvo que proveer un sacrificio por el pecado de ellos para permitir acercárseles a Él con base en las acciones de otro. Cada sacrificio señalaba, y aquí es donde entra lo cristocéntrico de este relato. Cada sacrificio señalaba al perfecto sacrificio que Cristo ofrecería por su muerte en la cruz para tratar con el pecado, pero no ahora anualmente, mis hermanos, no una vez al año, no en el 10º día del mes séptimo. Ahora el Señor en su sacrificio sería, al ofrecerse en sacrificio, lo haría una vez para siempre. Como resultado podemos disfrutar de una confianza completa ante Dios. Pero así como lo que daba a entender el antiguo pacto, que esa confianza no era por causa de ellos, sino por un sustituto, es decir, 2 corderos, ahora igualito y mucho más claro. Esa confianza con la cual nos acercamos delante del Señor no está basada en nosotros. Hemos citado acá Hebreos capítulo 4 cuando dice: acerquémonos pues confiadamente ante su trono de gracia. Y hoy en día también, hermanos, esa confianza no está basada en nosotros. A veces en el cristianismo, lamentablemente puede ser que el peligro está en que se nos enseñe de que si usted está bien espiritualmente, si usted siente que no pecó, si usted en la mañana oró full, leyó la palabra, la meditó, aprendió versículos, en la noche y en la noche salió y como que usted es consciente que no pecó, en la noche como que tiene tranquilidad. Ay, ahora sí me puedo acercar ante ti, Dios, porque me porté muy bien. O como que yo puedo elevar una petición delante de Dios porque me porté muy bien. Porque como no he pecado casi, como casi no he cometido pecados y como estoy así a raya con el Señor, orando y orando, entonces ya le puedo ofrecer, ya le puedo hacer peticiones a Dios porque estoy tranquilo. No, hermano, la confianza con la cual podemos entrar delante del Señor no está basada en nosotros mismos. Es algo que hay que recordarle a nuestra alma, porque el ser humano, por su pecado, él ha asumido una supuesta verdad. Es que todo en la vida tú te lo tienes que ganar, incluyendo lo espiritual. Pero cuando el Señor dice, cuando el Señor entra a la sinagoga en Lucas capítulo 4 y toma el rollo donde en Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sí? Cuando Él plantea o afirma esa verdad, mis amados hermanos, ¿qué es lo que está recordando? Sino la actitud o la condición, más bien, la condición espiritual del ser humano. ¿Qué es una persona pobre? Una persona incapacitada para obtener algún beneficio por sus propios medios. Por eso hago un paréntesis aquí, no sé si ya lo he llegado a hacer, pero me molesta cuando alguien que tiene todo dice: no, esta pobreza. Creo que ya lo he mencionado por acá. Y viven en una casa, tienen ropa, tienen zapatos, tienen comida, y dicen: no, es que esta pobreza, es que nosotros los pobres.
No, amigo, hermano, pobre es una persona que vive en la calle porque no puede pagar un arrendo, ni siquiera un día. Y si logra hacerlo es porque logró pedir por ahí. No puede comprar comida, tiene que estarla pidiendo o pedir plata. No tiene ropa, mantiene con la misma ropa y si cambia es porque la pide regalada. No tiene una manera de sustentar. Bueno, otros son por holgazanes, ¿no? Pero hay gente que realmente es pobre. En el sentido espiritual, los seres humanos somos, el ser humano por naturaleza, hablando de no estando en Cristo, es espiritualmente pobre, incapacitado para obtener algún beneficio de parte de Dios por sí mismo. Está en un estado de pobreza espiritual absoluta. Y Cristo vino a suplir esa pobreza. Cristo vino a quitarnos esa pobreza, dándose por nosotros mismos en la cruz del Calvario, para que lo que nosotros no podemos obtener por nosotros mismos, a través de Él, se nos concediera. Por eso dice la Escritura, o por eso, bueno, como él mismo cita desde Isaías, yo soy el Mesías que viene a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué significa eso? Vine a sanarles su destrozado y podrido corazón. Vine a proclamar que hay libertad para sus vidas. Vengo a sacarlos de su cautiverio del pecado. Vengo a darles vista. Y eso es lo que Cristo vino a hacer como nuestro sustituto, al tomar nuestro lugar. Por eso podemos hablar del perfecto sacrificio que es Cristo. Como resultado, reitero, podemos, mis hermanos, disfrutar de una confianza completa ante Dios. Pero esta confianza no es en nosotros, sino que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su sangre. Y quiero que leamos un momentico Hebreos capítulo 10, en algún momento precisamente lo hemos leído acá. Hebreos capítulo 10. Versículos, bueno, aquí para reflexionar, para meditar con base a lo que hemos estado leyendo, ahí está Hebreos capítulo 10, del versículo 11 al 25, ¿no? Una buena lectura para conectar con este tema que se está hablando, que es el día de la expiación, que apunta a Cristo, ¿no? Hebreos nos da una clarificación cristocéntrica al respecto. Pero note lo que dice desde el versículo 18 hasta el versículo 22. Si alguien quiere leerlo, puede hacerlo, mis hermanos. Hebreos capítulo 10, verso 18 al 22. Hermano Carlos. Pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así es. Note entonces la realidad o la importancia de los sacrificios, pero en este caso ahí Hebreos mismo dice los sacrificios de los sacrificios de los machos cabríos jamás perdonó pecados. Simplemente era un acto simbólico. Lo que traía perdón a sus vidas no era en sí el sacrificio o la sangre del animal, sino que lo que traía el perdón era su confianza en el Señor. La sangre que sí remitió pecados es la de Cristo. La de los animales simplemente era un acto simbólico. El hecho de que el sacerdote colocara su mano en el animal no era que literalmente él se llevara el pecado. El pecado era llevado por Dios y la manera en cómo se llevaba era que el pueblo tenía fe en el Señor. Por eso cuando uno habla del pueblo de Israel, de la nación de Israel,
hay que tener cuidado de pensar en el antiguo pacto como que todos ellos, literalmente, cada uno era pueblo espiritual de Dios. De otra manera, Dios no hubiese castigado muchas veces con muerte el pecado de ellos. Por eso lo que debemos entender con la nación de Israel es que dentro de esa nación israelita, dentro de ella, los que creían, los que estaban aferrados al Señor, ellos eran el pueblo israelita espiritual de Dios. Por eso la iglesia, los redimidos del Señor, son conocidos como esos descendientes espirituales de Abraham, como ese Israel espiritual, como ese Israel de Dios. Esos del antiguo pacto, los que creían, no los que ponían la mirada en el sacerdote si no moría, o en el cordero, sino los que ponían la mirada en Dios y estaban clamando por perdón al Señor, suplicando, ellos recibían el perdón. Por eso no era en sí el sistema sacrificial. De lo contrario, recordemos cómo el Señor más adelante en Isaías, por ejemplo, ¿qué les está diciendo? Detesto sus días de reposo, no soporto más sus sacrificios. O sea, porque no era el matar un animal como tal, era la fe que ellos le ponían, que ellos tenían en Dios. Es decir, que cuando ellos obedecían al sacrificar, al ofrecer ese animal, ellos tenían su mirada puesta en el Señor. Si no la tenían puesta en Dios, sino en el animal, entonces tales actos eran reprobados por el Señor. Si su día de reposo realmente era guardado para ser santificado por el Señor, entonces Dios era honrado. Pero si esos días de reposo eran guardados simplemente por un sistema religioso y ellos lo tomaban solamente como para descansar y ya, y no más, y creer que por dejar de hacer algo ya Dios los iba a bendecir, ahí es donde Dios decía, detesto, no soporto sus días de reposo. No soporto sus sacrificios, no soporto sus días de luna nueva, no soporto nada de lo que ellos hacen, porque todo lo estaban haciendo confiados en sí mismos y creyendo que solo por hacerlo ya estaban bien. Por eso lo que decía ahorita, hermano, tengamos cuidado con creer que simplemente porque ya oré, ya cerré mis ojos, ya leí la Biblia rápido y entonces ya estoy bien y ahora puedo pedirle cosas al Señor, porque entonces estoy colocando mi confianza en mí y no en el Señor. Si yo estoy bien, si creo que estoy a cuentas con el Señor y voy a acercarme ante su presencia, me acerco por Cristo. Pero si estoy mal porque he pecado delante del Señor, también voy a acercarme a Dios por medio de Cristo. Sea como te sientas, en plena santidad, puede que te sientas así, o que te sientas miserable por tu pecado, siempre la única forma de acercarse a Dios es por Cristo. No hay otra manera. Así que, y esto es lo que nos debe o nos lleva a recordar esta enseñanza. Cuando te veas tentado, mi hermano, a vacilar, a dudar y mirar a tus propias obras como la base de tu seguridad, recuerda estos dos machos cabríos. Ambos te señalan hacia la obra de Jesús en la cruz. Tu pecado ha sido pagado y eliminado. No por tu buen comportamiento, sino por Cristo. El Señor por eso en la cruz del Calvario dijo esa maravillosa frase. Suena muy bonita en griego. Tetelestai. Consumado es, cancelado, pagado. ¿Qué dijo el Señor si utilizamos la frase que titula? Es como si se hubiese dicho expiado. Porque expiar, ¿qué es? Cubrir una deuda, saldar, es como si lo hubiese dicho saldado. Ahora, cubrir, ya lo he explicado en alguna ocasión, pero cubrir no es tapar en este caso. Cuando se utiliza el término expiar como cubrir, no significa de tapar, sino como ignorar, sino como la deuda del pecado es una deuda ante Dios como juez, es una transgresión, es como una deuda que se adquiere delante de Dios como juez. La única manera de poder saldar esa deuda es que usted pague, ¿sí? Que usted pueda cancelar. Si usted no cancela, usted está endeudado y usted entonces tendrá que pagar con vida. Pero esa deuda, el punto es que es impagable, es tan impagable que hay un infierno eterno para con aquellos que sus deudas no será cubierta.
Pero aquellos que creen en Cristo, esa deuda les es cubierta, es cancelada. Como cuando uno dice, estoy endeudado y debo cubrir esa deuda. No dice, voy a taparla para no verla. No, cubrir es, debo saldarla. Eso es cancelarla, eso sería expiar. Cristo en la cruz del Calvario expió una deuda que nosotros teníamos. Y cuando Cristo expía esa deuda, entonces Cristo hace propiciación. Porque cuando Cristo cubre la deuda que el Padre exigía que debiese ser saldada, entonces Dios el Padre se siente satisfecho por esa deuda cubierta. Y eso es lo que se le conoce como expiación. Dios en su santidad dice, o cubre la deuda o desato mi ira sobre ti. Cuando Cristo cubre la deuda, entonces se hace propiciación. Ahora, ¿cómo se hizo propiciación? Porque cuando Cristo dijo, yo pago la deuda, entonces Dios dijo, entonces mi ira es sobre ti. Y por eso en la cruz del Calvario, la ira de Dios fue desatada. La ira del Padre fue desatada. Ya habíamos hablado acerca de eso, ¿se acuerda? Cuando dijo que cuando Cristo en el monte Getsemaní dijo, Señor, no hay posibilidad de pasar esta copa. No hay otra forma, porque el mismo Hijo no quería experimentar en carne propia lo que nunca había experimentado, la ira del Padre. Y la sintió, la sufrió. La Biblia dice, cuando Él dice, en las películas hemos visto que el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la Biblia dice que Él clamó a gran voz, gritó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El peso, el dolor que Cristo sentía por la ira de Dios era impresionante, era indescriptible, inimaginable. Y después dijo, cancelado, hecho está, tetelestai, deuda cubierta. Hermano, y eso apuntaba hacia nosotros. Por eso, cuando creemos en Cristo, por la fe que el Señor nos ha concedido, esa impagable deuda, hermanos, es cancelada en el Señor. Y por eso yo defiendo mucho el tema de la expiación particular, porque y obviamente quien me quiera escribir por el interno y tratar este tema a profundidad, bien puede hacerlo, pero decir, Cristo murió por los pecados de todo el mundo, sabiendo que en la cruz se hizo expiación, es decir, se salda una deuda, y al saldar plenamente una deuda, entonces hay expiación. Cristo no pagó la mitad de la deuda. Cristo no pagó 3/4 partes de la deuda. Cristo pagó la deuda plena. Y si yo digo, Cristo murió por todo el mundo, estoy diciendo, Cristo expió, cubrió la deuda de todo el mundo. Pero si todo el mundo luego se va a condenar, si parte del mundo se va a condenar, entonces yo estoy diciendo que Cristo cubrió esa deuda, pero Dios volvió y se las cobró. Por eso, amados hermanos, creo que cuando Cristo cubre la deuda de aquellos por los cuales Él murió. Y por eso Cristo mismo en Juan 10 que dice, yo pongo mi vida por mis ovejas. ¿Y qué le dijo a los fariseos? Ustedes no son mis ovejas, por eso no oyen mi voz. Yo pongo mi vida por mis ovejas como buen pastor. Yo pongo mi vida por aquellos que el Padre me entregó y que ninguno se perderá. Y por eso Pablo más adelante dice en Efesios capítulo 5, Cristo dio su vida por su iglesia, no por su humanidad, por su iglesia, por todos los que serían parte de su iglesia, las mismas ovejas. Como dice Mateo 1:21, Cristo es el Salvador que vendría a libertar a su pueblo, pero no su pueblo nacional, su pueblo espiritual. Hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es una real expiación, una real propiciación por causa de Cristo. Es que yo, después de que partamos de este mundo, cuando estemos luego en el día del juicio, no vamos a sufrir la ira de Dios, sino la bondad del Señor. Pero mis pecados entonces, y esos terribles pecados, mire,
Yo, este ejemplo que lo he hablado en ocasiones cuando dicen, pastor, ¿y si un violador o un asesino en serie se arrepiente, va a ser salvo? Yo digo, si se arrepiente, claro. Pero ¿cómo se va a arrepentir? ¿Cómo va a ser salvo? Yo digo, bueno, empecemos por esto. Que si se arrepiente, es porque Dios lo movió a arrepentirse. No porque Él decidió. El arrepentimiento es una gracia de Dios en nosotros. Dice que Dios es el que concede que nos arrepintamos cuando nos concede la gracia de la fe. Entonces, si un miserable así de estos actualmente se arrepiente, es porque es Dios que lo movió a arrepentimiento. Ahora, y si se arrepiente, sus pecados son perdonados. Y entonces, ¿cuándo va a pagar por sus pecados? Es que hay alguien que pagó en la cruz de la manera más atroz que podemos imaginar. Sus pecados fueron en la cruz del Calvario. Ahora, es cierto que ya hablamos de la justicia humana y gente, conozco casos de personas que fueron terribles en su pasado y se arrepintieron y ellos solo se han entregado a la justicia y se han sometido a la justicia. Bueno, ya son acciones, ya son cosas. O personas que fueron a la cárcel y se arrepintieron y realmente son testimonios genuinos, ¿no? Genuinos, que uno dice realmente cambios de vida, realmente, o sea, que en los casos estudiados podemos decir si realmente, el punto es si realmente hay arrepentimiento, si realmente Dios les concedió arrepentimiento y fe salvadora, ellos serán salvos porque sus pecados fueron cobrados, fueron saldados en la cruz del Calvario. Y ante eso, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Aparte, no seamos hipócritas. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros no hayamos sido como ellos no nos hace mejores que ellos. Como lo decía antier o ayer, todos estamos encasillados en gente pecaminosa, digna de condenación. De alguna manera, todos íbamos hacia allá, así usted y yo queramos creernos mejores en comportamiento que ellos, ¿sí? Yo sé que podemos hacerlo, pero todos íbamos destinados al infierno y a todos el Señor nos rescató. Pero es así como funciona la gracia y la misericordia del Señor. Tu pecado ha sido pagado y eliminado. Tu desempeño no agrega ni quita nada de tu estatus ante nuestro Santo Dios. Y aquí es donde encontrarás tu confianza. En una vida que no viví, en una muerte que no morí, en la vida de otro, en la muerte de otro, confío toda mi eternidad. Hermosísimas palabras. En la vida que no viví, la de Cristo. Como diría alguien, la razón por la cual hoy estoy aquí delante del Padre, o puedo estar delante del Padre, es porque Él fue tratado como si hubiese vivido mi vida y yo ahora estoy siendo tratado como si hubiese vivido la vida de Él. Y eso es gracia. Eso es gracia sobre gracia sobre gracia. Esto es maravillosa gracia. Esto es sublime gracia. Esto es inmensa gracia. Esto es inescrutable gracia, mis hermanos. Su amor para con nosotros. Y note, algo que desde cuando Dios lo venía manifestando de manera simbólica, desde el antiguo pacto. Por eso recuerde esto, Dios antes no era el malvado y ahora el bonachón. Dios siempre ha sido amoroso, Dios siempre ha sido misericordioso, Dios siempre ha sido justo, Dios siempre ha sido santo. Hoy podemos acercarnos por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a leer los comentarios que hay acá antes de orar a nuestro Señor. Así es, hermano. Alabado sea el Señor, gloria a su nombre por su amor para con nosotros. Escribe nuestro hermano Carlos, nuestra salvación es un hecho cumplido para quienes profesamos la fe cristiana y creemos en la provisión eficaz, me gusta esa frase, eficaz de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesús. Una justicia plena dispuesta por Dios para quitar la enemistad causada por el pecado entre Dios y los hombres. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí dice Hebreos 4:12, pero creo que quiso decir Hechos 4:12, ¿no, hermano? Las personas que dicen que son pobres están en pobreza espiritual, escribe la hermana Esperanza. Y otro comentario más de nuestro hermano Carlos, 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente,
que es el Salvador de todos los hombres, así es mayormente de los que creen. Y es una realidad. Cristo es el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque no hay otro Salvador en el mundo. Gloria al Señor, es que se nos ha concedido a nosotros, mis amados hermanos, aquellos a quienes el Señor quiso elegir desde la eternidad. Hermana Gladys. Sí, pastor, quisiera, si me lo permiten, compartir el texto siguiente de Hebreos que estábamos leyendo. El versículo 23 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Así es. Amén. Es eso, ¿no? Hebreos, no recuerdo, creo que se dice, no somos por esa causa de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación de su alma. Y eso es gracias a la promesa del Señor. Él es fiel en lo que prometió, y lo que prometió en Cristo es que todos aquellos por quienes Cristo murió serán salvos. Esa es su promesa. Así que, ¿qué podemos hacer ante tanta gracia? ¿Merecedores somos? No. Pero ¿qué puedo decir yo? Tampoco voy a decir, no, pues bienvenida sea su gracia, porque yo prefiero su gracia, aunque yo sepa y aún a veces mi propia mente me retumbe, y merecedor, digo, sí, estoy de acuerdo, soy merecedor, pero, pues, ¿quién puede con el Señor si quiso Él tener misericordia de seres como nosotros? ¿Quién puede? ¿Quién puede resistir su voluntad si Él quiso salvarnos, hermano? No nos queda más sino agradecer y vivir para Él en respuesta a esa gratitud. Oremos a nuestro Señor. Padre bondadoso, gracias por tu palabra. Gracias. Es lo único que podemos decir, Señor. Gracias. Y quisiéramos decir infinitas gracias, como algunos dicen, pero somos finitos. ¿Y cómo podemos dar infinitas cosas si somos finitos, Señor? Lo único que podemos decir es: ayúdanos a que esa gratitud que podemos expresar con nuestros labios, pues sea siempre desde nuestro corazón, y que nuestra vida pues sea en pos de esa gratitud que decimos tener, Señor. Ayúdanos, porque realmente cuando pecamos, Señor, al mirar, al meditar en todo lo que tú has hecho como Dios eterno, como Padre de aquel Hijo que vino a la cruz del Calvario, y medito en esto y miro mi pecado y digo, realmente no sé cómo me aguantas. Se necesita ser Dios definitivamente para soportar a personas como nosotros. Se necesita ser Dios para amar a personas como nosotros. Y no nos queda más sino agradecer por tu misericordia, Señor. No nos queda más sino aferrarnos a ella y pedirte que nos ayude, Dios mío, a ser más agradecidos, a caminar en pos de esa gratitud, a pensar, a sentir, a hacer, a dejar de hacer. Todo, Señor, en respuesta a que realmente, Señor, somos tuyos. Somos, como dice el apóstol Pedro, pueblo de tu propiedad, por causa de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Su preciosa, su invaluable sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Señor, que esa palabra pues retumbe en nuestras mentes, en nuestras conciencias, y podamos estar en nuestros quehaceres del día siempre meditando en esto, Señor, y ayúdanos a mejorar nuestro cristianismo, Señor. Sé que no seremos más hijos tuyos cada día, o más justificados, o más salvos. Somos salvos una vez para siempre, somos adoptados una vez para siempre, justificados una vez para siempre, pero con respecto a nuestro comportamiento, sí, Señor, queremos ser mejores hijos tuyos cada día, mejores creyentes cada día, Señor, en comportamiento. Sé que esto no añadirá más a nuestra salvación, sí es cierto que no añadirá más a nuestra justificación o adopción, pero es lo que queremos, Señor, nosotros, vivir cada día mejor para ti,
cada día que en cuanto al carácter de tu Hijo en nosotros, aquel mismo sustituto, pues cada día crezcamos y seamos mejor y más formados a la imagen de Él, nuestro hermano mayor, a la vez nuestro Dios y eterno Salvador y Señor de nuestras vidas. Señor, en tus manos encomiendo el día de mis hermanos, guíalos, guárdalos, protégelos de todo mal y peligro y que tengan un excelente y bendecido día en este día, Señor, que nos has concedido de más por tus gracias y misericordias. Amén y amén. No sé si hay algún comentario. ¿Alguien va a hacer un comentario? Creo que no. Ludari, dale. Que un feliz día para todos, que los amo. Ok. Hermana Esperanza, ¿usted está intentando decir algo? Porque no lo escuchamos bien. No, hermanito, yo activé el micrófono para desearles un bendecido día y que esta palabra verdaderamente es una gran bendición para nuestras vidas, alimento para nuestra alma. Amén, amén. Y nos redarguye el Espíritu Santo de Dios a no olvidarnos de que nuestro Señor Jesucristo pagó un precio muy alto por nuestra salvación. Y es algo que nosotros lo tenemos que tener tan presente en nuestras vidas, porque nadie nos ha ofrecido tan grande regalo, tan grande sacrificio por nosotros y que haya tenido memoria de nosotros. Y bueno, no tengo más palabras en mi vocabulario para darle gracias a Dios con toda mi alma y con todo mi ser. Y bendecir a mis hermanitos que disponen de ese tiempo para todas las mañanas a las 5:30 de la mañana, disponen su corazón para que nuestro Señor nos dé ese alimento diario y nos recuerde tantas cosas que a veces a uno, por el quehacer de la vida, por cosas de la vida, a veces se pasan. Y a veces nos ponemos como que ya todo lo damos por sentado, pero es bueno recordar que nuestro Jesucristo es lo mejor que ha podido pasar en nuestras vidas y que no se nos olvide de dónde el Señor nos sacó. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanito. Hermana Claudia Ramírez. Buenos días, es que ahorita no me da el micrófono. Buenos días. Para darle la gloria y la honra a Dios primeramente por permitirnos en este espacio y por el gran aprendizaje que estamos teniendo. Y a usted, pastor, por ser un instrumento de Dios. Muchas gracias a todos los hermanos. Como usted dice, gloria a Dios por ello que proviene de su misma información en su palabra. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, creo que todo ya, ¿cierto? Bueno, Dios los bendiga. Gracias y paz a sus vidas. Tengan un excelente día, mis amados hermanos. Un gran abrazo desde la distancia. Amén. Amén, amén. Amo mucho.